Mariupol no se rinde. El primer ministro ucraniano Denis Shmyhal sostiene que los cerca de 3.000 militares que se refugian en una fábrica de acero lucharán hasta el final. Y Rusia insiste que si no deponen las armas, los eliminará. Queda exactamente una semana para la segunda vuelta presidencial en Francia. Marine Le Pen se defendió de las críticas de Emmanuel Macron, quien la llamó escéptica climática, mientras los dos aspirantes mantienen sus diferencias sobre la política exterior francesa y se alistan para el único debate presidencial antes de los comicios. 8 mujeres jóvenes siguen desaparecidas en la ciudad mexicana de Monterrey y en menos de un mes se han emitido cerca de 20 denuncias de desaparición. Sus familias y organizaciones de derechos humanos denuncian que no son hechos aislados. Analizaremos en esta emisión. Bienvenidos a las noticias de France 24. Los saluda María Clara Calle. Y empezamos con Ucrania. Los cerca de 2.500 soldados y 400 mercenarios que Rusia dice que están en una planta de acero en Mariupol continúan sin rendirse, mientras que Denis Shmyhal, el primer ministro ucraniano, sostiene que ellos lucharán hasta el final. Y es que son el último bastión que tiene Ucrania antes de que la ciudad caiga bajo el control de Moscú. El vocero del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenko, advirtió que quienes sigan resistiendo serán eliminados. Les contamos más en este reporte. Se les dio un ultimátum para que depusieran las armas a cambio de salvar sus vidas. Pero las tropas ucranianas, que quedan en la ciudad de Mariupol, en el sureste del país, han ignorado el plazo del ejército ruso para rendirse y sostienen que lucharán hasta el final. No, la ciudad aún no ha caído. Todavía están nuestras fuerzas militares, nuestros soldados, por los que lucharán hasta el final y por ahora siguen en Mariupol. Mariupol ha estado sitiada durante 7 semanas y las tropas rusas afirman que ahora controlan la mayor parte de la ciudad portuaria. Los combatientes ucranianos que quedan se han refugiado en el distrito industrial del acero, en el laberinto de edificios y pasajes subterráneos que conforman la fábrica siderúrgica Azovstal. Cercado ahora por las fuerzas rusas, es el último gran foco de resistencia en Mariupol. Los restos del ejército ucraniano y un gran equipo de civiles están básicamente rodeados por las fuerzas rusas. Siguen luchando, pero parece que, por la forma en que el ejército ruso se comporta en Mariupol, han decidido arrasar la ciudad a cualquier precio. Después de su fracaso en la toma de Kiev, capturar Mariupol sería una victoria simbólica para Moscú y los separatistas, creando un corredor terrestre entre Rusia y Crimea y controlando la segunda gran ciudad ucraniana en caer en manos del Kremlin después de Jersón. Por tercer día consecutivo hubo bombardeos en Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania. El gobierno local afirma que misiles impactaron en el centro y en el suburbio de Saltivka. Al menos 5 personas murieron y 20 resultaron heridas. El alcalde de la ciudad, Igor Terekov, afirmó que están evacuando civiles, pero reconoció que ya no hay lugares seguros en Kharkiv e invitó a los ciudadanos a que se vayan. Estamos trasladando a las personas a lugares que son menos peligrosos porque ya no hay lugares completamente seguros en Kharkiv. Allí proporcionamos un lugar para vivir, comida caliente, ducha y ayuda médica. Hago un llamado a todos aquellos que viven bajo bombardeo interminable para que se vayan. Nuestros voluntarios los ayudarán a hacerlo. Dnipro se ha convertido en una de las localidades con más centros humanitarios de Ucrania. Algunos de ellos reciben a los más invisibilizados en la guerra, las personas mayores, quienes al no poder valerse por sí mismas quedan solas y rezagadas ante el éxodo de ciudadanos que huyen masivamente de las ciudades asediadas por los rusos. Melissa Chávez nos cuenta la historia. Son los olvidados de la guerra en Ucrania. Todos los días adultos mayores llegan a los refugios de Dnipro. Estos centros tienen poco personal y suministros. Aquí se encuentran sin medicación para sus enfermedades crónicas, necesitan ayuda especializada que muchas veces no está disponible. En estas instalaciones hay más de 130 residentes. El 60% son personas de la tercera edad. La infraestructura anteriormente era una maternidad abandonada. Fue reabierta en marzo para albergar temporalmente a los desplazados internos. Todos los trabajadores son voluntarios. Alguien tenía que hacerlo. Conocemos este trabajo y cómo organizar todo correctamente. Yulia Nokolayevna, de 83 años, llegó hace semanas.
Huyó de su departamento en Lysychansk. Ya no podía salir por los bombardeos. Si hubiera tenido un pariente cercano que viviera conmigo, me hubiera quedado, pero estaba sola. Por eso tuve que irme. La gran mayoría de adultos mayores desplazados por la guerra se encuentran solos. Solo algunos tienen la suerte de ser recogidos de estos centros por sus parientes. Según las autoridades ucranianas, más de 13.000 personas mayores o discapacitadas se encuentran en la región de Dnipro y más de 500.000 ha pasado por la ciudad desde el inicio del conflicto el 24 de febrero. Queda exactamente una semana para definir quién será el próximo presidente de Francia. El actual mandatario Emmanuel Macron aspira a la reelección y su contrincante en la segunda vuelta del 24 de abril será la ultraconservadora Marine Le Pen. Uno de los puntos que los divide es el medio ambiente. Ayer, Macron señaló que Le Pen es una escéptica climática, a lo que la candidata respondió hoy que jamás lo ha sido. Otra gran diferencia entre los aspirantes es la política exterior, al punto que Le Pen ha hecho propuestas que rompen con el trabajo internacional de Macron. Los aspirantes al Elíseo defenderán sus ideas en el único debate presidencial que habrá y que se realizará el próximo miércoles 20 de abril. Aquí les explicamos las diferencias en las relaciones internacionales. La Rusia de Vladimir Putin ha sido durante mucho tiempo admirada e incluso cortejada por Marine Le Pen, una posición muy criticada desde la invasión rusa de Ucrania, por lo que la candidata de Agrupación Nacional ha querido dejar clara su visión. Se declara partidaria de reforzar los vínculos entre la OTAN y Moscú. Tan pronto como la guerra entre Rusia y Ucrania haya terminado y tengamos un tratado de paz, propondré un acercamiento estratégico entre la OTAN y Rusia. Otra medida defendida por Marine Le Pen, la retirada de Francia del mando militar integrado de la OTAN, para recuperar más soberanía, asegura la candidata. En segundo lugar, quiere poner fin a la cooperación industrial con Alemania, una posición justificada por los intereses divergentes entre ambos países. Aunque la candidata ya no defiende el Brexit ni el abandono del euro, sigue siendo crítica con las limitaciones impuestas por la legislación europea. Una historia totalmente diferente es la de su rival, Emmanuel Macron, que es abiertamente proeuropeo. El presidente saliente aboga por una Unión Europea fuerte y energéticamente independiente. La lucha que estamos librando no es solo una lucha por Francia, es una lucha por Europa, porque el proyecto de ultraderecha que tenemos delante va en contra del proyecto que yo defiendo en nombre de muchos de los que están aquí. Es un proyecto oculto. Ahora es más ambiguo, pero es un proyecto para salir de Europa. Después de catalogar como muerta a la OTAN en 2019, Macron instó a la alianza a unificarse, justificando su decisión por la guerra que está a las puertas de la Unión Europea. También pidió que se aplicaran fuertes sanciones contra Moscú. El actual presidente es partidario de la estabilidad política en tiempos de crisis, una estabilidad que pretende encarnar. Vamos a Estados Unidos. 2 jóvenes murieron y 11 más resultaron heridos luego de un tiroteo en una fiesta nocturna en Pittsburgh. El Departamento de Policía de la ciudad detalló que los primeros disparos se escucharon a las 12:30 de la madrugada. La policía cree que hubo múltiples tiradores y encontraron casquillos de pistolas y de un rifle. La investigación preliminar habla de que hubo al menos 50 disparos en la fiesta donde había más de 200 personas. Este es el cuarto tiroteo masivo que ocurre en la última semana en Estados Unidos. Y al menos 8 mujeres siguen desaparecidas en la zona metropolitana de Monterrey, en México. En el último mes se han hecho entre 19 y 22 denuncias de desaparición de jóvenes que tienen entre 12 y 26 años. Sus familias denuncian deficiencias en la investigación y afirman que no son hechos aislados. Para hablar de este tema vamos hasta Pachuca, donde está Marta Canseco. Ella es periodista y activista por los derechos humanos de las mujeres. Bienvenida a France 24, señora Canseco. Explíquenos a qué se debe esta ola de desapariciones en Monterrey. Buenas noches, María Clara. Mira, decirte que en México desaparecen al día 7 mujeres en nuestro país. Eso las que queda registro, pero el número es mayor, evidentemente. En lo que va del año, del 1 de enero al 14 de abril, han desaparecido en nuestro país 748 mujeres, 55 de ellas en Nuevo León.
no solamente en la ciudad de Monterrey, que es la capital, sino en Nuevo León, en todo el estado. La característica que tiene Nuevo León es que hace frontera con Texas y entonces, pues evidentemente es mucho más fácil sacarlas del país. Los estados con mayor número de mujeres desaparecidas es así, mira, es Estado de México, Ciudad de México, Monterrey, Morelos y en cuarto lugar, Nuevo León. El problema se está agudizando y evidentemente no ayuda mucho la posición del gobierno al respecto. Dice que es normal, al gobierno mexicano le parece normal que 7 mujeres al día desaparezcan en nuestro país. Ahora dice que están trabajando al respecto, pero no terminan de decirnos cómo es que están trabajando. Recordar también, María Clara, que en el estado de Nuevo León no hay una ley contra trata y la principal cantidad de mujeres que están desapareciendo es de los 15 a los 19 años, lo que habla, por supuesto, de un fenómeno de trata en esa zona, y este estado no tiene ninguna ley que prevenga ni castigue la trata. ¿Y por qué los organismos de derechos humanos dicen que estas desapariciones en el estado de Nuevo León no son aisladas? Porque se viene incrementando desde hace 10 años por la presencia del crimen organizado, y no solamente la presencia del crimen organizado, María Clara, sino la colusión que hay con autoridades de todos los niveles, con las policías estatales y municipales, con la Guardia Nacional y también, por supuesto, y en Colombia lo vivieron, por ejemplo, la militarización de los militares en labores de guardia y custodia de la población, ¿no? Entonces eso también aumenta esta situación. Por eso se dice que no son casos aislados. Evidentemente se trata, María Clara. Discúlpeme, la interrumpo, le quiero hacer la última pregunta. La desaparición de Devani Escobar y el feminicidio de María Fernanda Contreras despertaron la indignación en México. Muy brevemente, ¿qué les pasó a ellas? Bueno, en el caso de María Fernanda, fue a una reunión, ahí un amigo de ella le pide que lo lleve a comprar un vehículo, van a casa de él y ahí no se sabe todavía, no ha querido dar declaración, la mata de golpes en la cabeza. Ese es el caso específico de María Fernanda. De Devani fue a una fiesta con unas amigas, se pusieron de acuerdo y ahí se quedó. Lo que acordaron las amigas fue llamar a un auto con una persona. La debo interrumpir para continuar con el noticiero. Gracias por estar con nosotros. Gracias María Clara. Y pasamos a otras noticias porque ya los buzos inspeccionan el casco del buque que se hundió con 750 toneladas de combustible en las costas de Túnez. Las autoridades intentan minimizar la posibilidad de un derrame y el ejército selló el Golfo de Gávez, donde naufragó la embarcación. Flotando en la superficie, un fragmento del mástil. Es todo lo que se ve del petrolero Chelo, que se hundió a 20 metros de profundidad en aguas tunecinas. Las autoridades dicen que su carga, 750 toneladas de diésel, no presenta escapes ni daños. Los buzos de la Marina examinaron la zona y confirmaron que no hay ninguna fuga. Todos los depósitos de diésel están intactos. Oficiales están ahora a la espera de la opinión de los expertos para determinar cómo extraer el combustible. Se han ubicado 200 metros de barreras de protección contra el petróleo en previsión de una fuga, algo que preocupa a los ciudadanos de Gávez. Durante años, la población ha sufrido la contaminación marina provocada por los residuos de un complejo industrial cercano. Estamos al lado del Grupo Químico Tunecino, una empresa pública que, como se puede ver aquí, excava fosfoyeso directamente en el mar. Se vierten toneladas y toneladas cada año. Con el hundimiento del barco de combustible, todo el mundo habla ahora de proteger el mar, pero basta con ver cómo el Estado tunecino lleva décadas contaminándolo. En esta playa de la ciudad es raro ver a los pescadores, una vez más, debido a la contaminación. Desde el comienzo del Ramadán solo he trabajado 2 días. Sí, el tiempo es malo, pero aparte de eso, cuando sales al mar ya no encuentras peces, solo plantas. Según un informe de la Comisión Europea, la región de Gávez pierde 24 millones de euros al año por el deterioro de su medio ambiente y el 47% de esa pérdida está relacionada con la pesca. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.